Las minorías frente a las mayorías. Anarchism and Other Issues Modern Art, Publishing Association 1911. Si fuera a realizar un resumen de las tendencias de nuestro tiempo, diría simplemente cantidad. La multitud, el espíritu de masa domina por doquier, destruyendo la calidad. Toda nuestra vida, producción, política y educación descansa en la cantidad, en los números. El obrero que en un tiempo se enorgullecía de la minuciosidad y calidad de su trabajo, ha sido reemplazado por estúpidos y torpes autómatas, quienes realizan ingentes cantidades de objetos sin valor en sí mismos y generalmente perjudiciales para el resto de la humanidad. De esta manera, estos objetos, en vez de suponer una vida confortable y práctica, conllevan simplemente una mayor carga para el ser humano. En política no cuenta otra cosa que la cantidad. En proporción a su incremento, sin embargo, los principios, los ideales, la justicia y la honradez son completamente anegados por el aluvión de números. En la lucha por la supremacía de los diversos partidos políticos, intentando superarse unos a otros en juego sucio, en fraude, en astucias y en turbias maquinaciones, tienen la certidumbre de que quien tenía éxito es seguro que será aclamado por la mayoría como el triunfador. Este es el único Dios, el éxito. ¿Y a qué precio? ¿A qué terrible costo para el individuo, sin duda? No debemos ir muy lejos para encontrar pruebas que confirman este lamentable hecho. Nunca hasta ahora la corrupción, la completa podredumbre de nuestro gobierno fue tan evidente. Jamás el pueblo norteamericano tuvo que hacer frente al carácter traidor de ese cuerpo político que ha proclamado durante años ser absolutamente intachable, como el soporte fundamental de nuestras instituciones, los verdaderos protectores de los derechos y libertades de las personas. Incluso cuando los crímenes de estos partidos son tan descarados que incluso un ciego podría verlos, solo necesitan reunir a sus secuaces y su supremacía está asegurada. Así las víctimas embaucadas, traicionadas, ultrajadas, cientos de veces deciden, no en contra, sino al favor del vencedor. Desconcertados algunos se preguntan cómo puede la mayoría traicionar las tradiciones de libertad, donde se encuentra su criterio, su capacidad de raciocinio. Justamente es esto, la mayoría no puede razonar, no puede juzgar. Carentes absolutamente de originalidad y coraje moral, la mayoría siempre deja sus destinos en manos de otros. Incapaces de asumir responsabilidades, siguen a sus líderes, incluso hacia la destrucción. El doctor Stockman tenía razón. El mayor enemigo de la verdad y la justicia entre nosotros son las mayorías compactas, la maldita mayoría compacta. Sin ambiciones o iniciativas, la masa compacta odia sobre todo a la innovación. Siempre se ha opuesto, condenado, incluso acosado al innovador, al pionero de una nueva verdad. La proclamada más repetida de nuestro tiempo es entre nosotros los políticos, los socialistas incluidos, que la nuestra es una época de individualismo, de minorías. Solo aquellos que no miran bajo la superficie podrían aceptar este punto de vista. ¿No han acumulado unos pocos las riquezas del mundo? ¿No son ellos los dueños, los reyes absolutos de la situación? Su éxito, sin embargo, no es gracias al individualismo, sino a la inercia, a la cobardía, a la profunda sumisión de las masas. Estas últimas solo quieren ser dominadas, ser dirigidas, ser obligadas. En torno al individualismo no ha existido una época en la historia de la humanidad donde tuviera menos posibilidades para expresarse, menos oportunidades para reafirmarse de manera normal, sana. El educador individual, imbuido con la honestidad de la determinación, el artista o el escritor de ideas originales, el científico o el explorador independiente,
Los no acomodados, pioneros del cambio social, diariamente son empujados contra la pared por seres cuya habilidad para aprender y crear se ha deteriorado con el tiempo. Educadores del tipo de Ferrer no son tolerados en ningún lugar, mientras que los dietistas de alimentos predigeridos, como los profesores Eliot y Butler, son los exitosos perpetuadores de una era de ceros a la izquierda de autómatas. En el mundo literario y teatral, los Humphrey Wards y los Clyde Fitz son los ídolos de las masas, mientras muy pocos conocen o aprecian la belleza y el genio de un Emerson, Thoreau, Whitman, un Ibsen, un Hauptmann, un Butler Yeats o un Stephen Phillips. Ellos son estrellas solitarias, más allá del horizonte de las multitudes. Editores, empresarios teatrales y críticos no se preguntan sobre la calidad inherente en el arte creativo, sino si tendrá buenas ventas o si satisfará el paladar de las personas. ¡Ay! Este paladar es como un vertedero. Engullirá cualquier cosa que no requiera la masticación mental. Como consecuencia, lo mediocre, lo ordinario, lo vulgar representa la principal producción literaria. Es necesario que diga en el arte nos enfrentamos con los mismos penosos hechos. Uno solo tiene que inspeccionar nuestros parques y vías públicas para darse cuenta de lo horroroso y vulgar del arte manufacturado. Ciertamente solo un gusto mayoritario podría tolerar tales atrocidades en el arte. Falso en su concepción y bárbaro en su ejecución, las estatuas que infectan las ciudades tienen tanta relación con el verdadero arte como la tendría un tótem con Miguel Ángel, y sin embargo, este es el único arte con éxito, el verdadero genio artístico que no se amolda a las opiniones aceptadas, quien ejercita a la originalidad y se esfuerza por ser fiel a la vida, llevan una oscura y desdichada existencia. Su trabajo tal vez algún día será del agrado de la turba, pero no antes de que su corazón quede exhausto, no antes de que el explorador haya cesado y una muchedumbre sin ideales y una turba sin visión haya hecho de la muerte la herencia del maestro. Se afirma que los actuales artistas no crean porque lo mismo que Prometeo se hallan encadenados a la piedra de la necesidad económica. Esto, sin embargo, ha sido cierto en las artes en todas las épocas. Miguel Ángel dependía de su santo patrón no menos que el escultor o el pintor en la actualidad, salvo que el entendido en arte en aquellos días se encontraba muy lejos de las exasperantes multitudes actuales. Se sentían honrados con que se les permitiera rendir culto en un sepulcro de su maestro. El mecenas artístico de nuestro tiempo solo conoce un criterio, un valor: el dólar, el peso, el centavo. No les preocupa la calidad de una gran obra, sino la cantidad de dinero que supondrá su venta. De esta manera, el financiero de Mirbeau en Les Affaires son Les Affaires decía, indicando algunas borrosas composiciones incolores: mira qué grande es. Costó 50.000 francos. Igual que nuestros advenedizos, las fabulosas cantidades pagadas por sus grandes descubrimientos artísticos deben compensar la pobreza de sus gustos. El pecado más imperdonable en la sociedad es la independencia intelectual, que esto debe quedar terriblemente patente en un país cuyo símbolo es la democracia. Es muy significativo del tremendo poder de la mayoría. Wendell Phillips afirmó que hace 50 años, en nuestro país de absoluta y democrática igualdad, la opinión pública no solo es omnipotente, sino omnipresente. No existe refugio frente a esta tiranía. No existe escondrijo donde no nos alcance, y el resultado es que si usted toma la vieja linterna griega y busca entre 100 personas, no encontrará a un solo norteamericano que no tenga, o quien por lo menos no imagine que tiene, algo que ganar o perder en su ambición, en su vida social o en sus negocios.
frente a la buena opinión y los votos de aquellos que lo rodeen. Y la consecuencia es que en vez de ser una masa de individuos expresando valientemente cada uno sus propias creencias como una nación se compara con otras naciones, somos una masa de cobardes. Más que cualquier otro pueblo, tenemos a los demás, evidentemente, no hemos ido muy lejos de las condiciones a las cuales tenía que hacer frente Wendell Phillips. Ahora como entonces, la opinión pública es el tirano omnipresente. Hoy como ayer, la mayoría representa a una masa de cobardes, prestos a aceptar a aquel que refleje su propia pobreza espiritual y mental. Esto explica el crecimiento inaudito de un hombre como Roosevelt. Él encarna los peores elementos de la psicología de la muchedumbre. Como político sabe que a la mayoría poco le importan los ideales o la integridad. Lo que quieren es la apariencia. No importa que sea un espectáculo canino, un combate de boxeo, el linchamiento de un negro, el acorralamiento de algún pequeño criminal, el espectáculo del matrimonio de una soltera adinerada o la proeza acrobática de un expresidente. A las más horrorosas contorsiones mentales, el mayor de los regocijos y aplausos de las masas. Así, Roosevelt, el más pobre en ideales y de espíritu vulgar, continúa siendo el hombre del momento. Por otro lado, las personas que sobresalen frente a tales pigmeos políticos, las personas educadas, con cultura, con capacidad, son condenados al silencio como afeminados. Es absurdo defender que la nuestra es una era de individualismo. La nuestra es simplemente la patética reiteración de un fenómeno histórico. Cada intento de progreso, de ilustración, de libertad científica, religiosa, política y económica emanan de la minoría y no de las masas. Hoy, como siempre, las minorías son incomprendidas, acosadas, encarceladas, torturadas y asesinadas. El principio de la hermandad expuesto por el agitador de Nazaret preservaba el germen de la vida, de la verdad y de la justicia. En tanto fue la guía de unos pocos. Desde el momento en que la mayoría se apropió de él, este gran principio se convirtió en la doctrina y el precursor de sangre y fuego, propagando por doquiera sufrimiento y desastre. El ataque a la omnipotencia de Roma, dirigido por las colosales figuras de Hus, Calvino y Lutero, fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad de la noche. Pero tan pronto como Lutero y Calvino se transformaron en políticos y comenzaron a servir a los pequeños potentados, a los nobles y a las muchedumbres, comprometieron las grandes posibilidades de la reforma. Conquistaron el éxito y las masas, aunque esas masas habían demostrado ser tan crueles y sanguinarias en la persecución del pensamiento y la razón como los era el monstruo católico. Ay de los heréticos, de las minorías, de quienes no se pliegan a sus dictados. Tras un celo infinito, paciencia y sacrificio, la mente humana finalmente está libre del fantasma religioso. La minoría ha continuado buscando nuevas conquistas y las mayorías se ha ido rezagando, estorbadas por las verdades que con el paso del tiempo devinieron en falsedades. Políticamente la especie humana todavía podría estar en la más absoluta esclavitud, si no llega a ser por los John Ball, los White Tyler, los Tell, los innumerables inmensas individualidades quienes disputaron centímetro a centímetro frente al poder de reyes y tiranos. Aunque sin estos pioneros individuales, el mundo nunca se hubiera estremecido en sus pilares por esta tremenda ola, la Revolución Francesa. Los grandes eventos generalmente están precedidos por hechos aparentemente minúsculos. Así, la elocuencia y el ardor de Camille Desmoulins parecía la trompeta frente a Jericó, arrasando el emblema de la tortura, del abuso, del horror, la Bastilla. Siempre, en cualquier época, las minorías han sido las portadoras de las grandes ideas, de los esfuerzos libertadores, que por cierto, no es para las masas un peso muerto que no las deja moverse.
La verosimilitud de esta situación se confirma en Rusia, con mayor fuerza que en otro cualquier lugar. Miles de vidas han sido sacrificadas por este régimen sanguinario y todavía el monstruo en el trono no ha quedado satisfecho. ¿Cómo tales cosas son posibles cuando las ideas, la cultura, la literatura, cuando las emociones más profundas y delicadas se encuentran sometidas bajo un yugo de hierro? La mayoría que compacta y móvil adormece a las masas, al campesinado ruso después de siglos de lucha, de sacrificios, de miseria inarrable, todavía cree que la cuerda con que se ahorca a un hombre con las manos blancas trae suerte. Es una manera popular rusa de dominar a los intelectuales. En las luchas norteamericanas por la libertad, la mayoría no ha sido más que un escollo. Hasta estos momentos, los planteamientos de Jefferson, de Patrick Henry, de Thomas Paine, son negados y malvendidos por sus herederos. Las masas no quieren nada de ellos. La grandeza y el coraje que se idolatra en Lincoln ha hecho olvidar a los hombres y a las mujeres que crearon el trasfondo del contexto de esa época. Los verdaderos santos patronos de las personas de color estaban representados en un puñado de luchadores de Boston, Lyot, Garrison, Wendell Phillips, Toreau, Margaret Fuller y Theodore Parker, cuyo coraje y firmeza culminó en ese gigante oscuro, John Brown. Su celo incansable, su elocuencia y perseverancia minaron la fortaleza de los señores del sur. Lincoln y sus secuaces solo se incorporaron cuando la abolición se había convertido en una cuestión práctica, reconocida como tal por todo el mundo. Hace aproximadamente 50 años, una idea como un meteoro hizo su aparición en el horizonte social del mundo. Una idea de tan amplio alcance, tan revolucionaria, tan global, como propagar el terror en los corazones de los tiranos de cualquier lugar. Por otro lado, esta idea es el presagio de la alegría, del consuelo, de la esperanza para millones de personas. Los pioneros conocían de las dificultades que hallarían en su camino. Sabían de la oposición, de la persecución, de las privaciones que tenían que hacer frente, pero orgullosos y sin temor, iniciaron su marcha, avanzando siempre, avanzando. Actualmente esta idea se ha convertido en una proclama popular. Hoy en día casi todo el mundo es socialista, los hombres ricos, tanto como sus pobres víctimas de los defensores de la ley y la autoridad, tanto como sus desafortunados acusados, los libres pensadores, tanto como los perturbadores de las falsedades religiosas, la dama a la moda, tanto como las chicas con camiseta. ¿Por qué no? Ahora la verdad de hace 50 años se ha convertido en mentira. Ahora que ha sido podada de toda su imaginación juvenil y se le ha hurtado su vigor, su fortaleza, su ideal revolucionario, ¿por qué no? Ahora que ya no es una bella visión, sino un esquema práctico factible, vinculada con una decisión de la mayoría, ¿por qué no? El astuto político incluso canta alabanzas a las masas. La pobre mayoría, la ultrajada, la injuriada, la inmensa mayoría, si con ello lo siguen. ¿Quién no ha oído esta letanía anteriormente? ¿Quién no conoce más estribillo reiterativo de todos los políticos? Que a las masas se las chupa la sangre, se las roba y explota. Lo sé tanto yo como los cazadores de votos. Pero insisto que no son el puñado de parásitos, sino la masa en sí misma, la responsable de este horrible estado de la cuestión. Se aferran a sus amos, aman al látigo y son los primeros en gritar crucifixión en el instante en que una voz de protesta se alza contra la sacrosanta autoridad del capitalista o cualquier otra decadente institución. Así, ¿por cuánto tiempo existiría la autoridad y la propiedad privada si la predispuesta masa no se convirtiera en soldados, en policías, en carceleros y en verdugos? Los demagogos socialistas saben tan bien como yo que mantienen el mito de las virtudes de la mayoría, ya que como medio de vida buscan perpetuarse en el poder. ¿Y cómo lo pueden adquirir sin las masas? Sí,
La autoridad, la coerción y la dependencia son atributos de las masas, pero nunca la libertad o el libre desarrollo del individuo, nunca el nacimiento de una sociedad libre. Como me siento entre los oprimidos, los desheredados de la tierra, como conozco la vergüenza, el horror, la indignidad que supone la vida de las personas, por ello repudio a la mayoría como fuerza creativa de algo bueno. Oh, no, pues reconozco muy bien que una masa compacta nunca se ha alzado por la justicia o la igualdad. Ha reprimido la voz humana, ha subyugado el espíritu humano y ha encadenado el cuerpo humano. En tanto, masa, su objetivo siempre ha sido convertir la vida en uniforme, gris y monótona, como un desierto. En tanto, masa siempre será la aniquiladora de la individualidad, de la libre iniciativa, de la originalidad. Creo, por tanto, con Emerson, que las masas son toscas, patéticas, perniciosas en sus exigencias e influencias, y no necesitan ser aduladas, sino educadas. Espero no concederle nada, sino perforarla, dividirla y separarla, extrayendo las individualidades de ella. Masas, la calamidad son las masas. No deseo para nada las masas, sino a los seres honestos y a las encantadoras y dulces consumadas mujeres. En otras palabras, la viviente y la verdad vital del bienestar social y económico convertido en realidad, solo a través del celo, coraje y no acomodaticia determinación de las inteligentes minorías, y no a través de las masas.